Bueno, jefe, yo también amanecí diferente hoy. También me desperté más feliz como si hubiera pasado algo importante y yo hubiera participado. Recuerdo haber soñado con animales y tú también estabas en ese sueño. ¿Al jefe le gustaría saber cómo fue mi sueño?, preguntó Joao Rubens. Claro que sí. Todavía es temprano y no tenemos ninguna cita programada, coincidió Guilherme. Bueno, doctor, recuerdo que estaba en mi casa cuidando a mis animales. Sabes que tengo varios, ¿no? Sí, lo sé. Tengo perros, gatos, pájaros, tortugas y conejos. Los trato como si fueran personas, como, mi familia. Cuando estoy triste, les hablo y parecen entenderme de alguna manera, porque cuando lo hago, no escuchas un ladrido, un maullido, un pío. Todos presten atención a mis palabras. Hubo un tiempo en que dos de mis perros, Gordo y Pintada, se peleaban muy a menudo cada vez que regresaba a casa, por celos. La Pintada incluso mordió la nariz de Gordo, haciéndola sangrar. Entonces, los llamé a los dos y tuve una conversación seria con los dos y les pedí que se portaran mejor y que no pelearan más solo para llamar mi atención, porque ambos me gustaban de la misma manera, sin distinción. A partir de ese día, nunca más pelearon, dijo Joao Rubens, emocionado de hablar de sus amigos. Joao Rubens, gritó Guilherme, ¿y el sueño? Vaya. ¿El sueño? Estaba cuidando a mis amigos, alimentándolos y acariciándolos, cuando apareció un señor fallecido, a quien el jefe debe recordar. Era el padre del señor Matabeira, el señor Gustavo. Creo que su presencia en el sueño es extraña, porque teníamos poco contacto y no teníamos una relación directa. Solo me enteré de su muerte por usted, jefe. Sin embargo, él estaba en mi sueño diciendo que era hora de irse. Y lo siguiente que supe es que estábamos en una gran granja llena de animales, incluida Paloma, a quien perdimos recientemente. En este sueño, el señor Gustavo me pidió orientación sobre cómo dirigir y administrar esa gran finca. Parecía que entendía más el tema que él, que era agricultor, y parecía que ya sabía qué hacer. Empecé a organizar y delegar tareas. Fue entonces cuando di instrucciones para llamar al jefe para ayudar. Era como si tuviera el poder de elegir a quien quisiera y quien pensara que era más capaz de realizar los servicios. No pasó mucho tiempo y ahí estabas paseando por esta finca en compañía de tu difunto padre y del señor Gustavo. De repente, se forma un incendio alrededor de la granja y crece fuera de control. Para solucionar el problema, llamamos a un indio en lugar de a los bomberos. Pero este indio pudo controlar el viento y la lluvia, y eso fue lo que pasó. Hizo llover y salvó la granja de la destrucción total. Sin embargo, muchos animales resultaron heridos. Algunos estaban inconscientes, pero estaban vivos, como pude ver, todavía respiraban. Muchas personas fueron llamadas para ayudar a rescatar y tratar a los animales heridos. Era como si tuviera el poder de elegir a quien quisiera y quien pensara que era más capaz de realizar los servicios. No pasó mucho tiempo y ahí estabas paseando por esta finca en compañía de tu difunto padre y del señor Gustavo. De repente, se forma un incendio alrededor de la granja y crece fuera de control. Para solucionar el problema, llamamos a un indio en lugar de a los bomberos. Pero este indio pudo controlar el viento y la lluvia, y eso fue lo que pasó. Hizo llover y salvó la granja de la destrucción total. Sin embargo, muchos animales resultaron heridos. Algunos estaban inconscientes, pero estaban vivos, como pude ver, todavía respiraban. Muchas personas fueron llamadas para ayudar a rescatar y tratar a los animales heridos. Era como si tuviera el poder de elegir a quien quisiera y quien pensara que era más capaz de realizar los servicios. No pasó mucho tiempo y ahí estabas paseando por esta finca en compañía de tu difunto padre y del señor Gustavo. De repente, se forma un incendio alrededor de la granja y crece fuera de control. Para solucionar el problema, llamamos a un indio en lugar de a los bomberos. Pero este indio pudo controlar el viento y la lluvia, y eso fue lo que pasó. Hizo llover y salvó la granja de la destrucción total. Sin embargo, muchos animales resultaron heridos. Algunos estaban inconscientes, pero estaban vivos, como pude ver, todavía respiraban.
Muchas personas fueron llamadas para ayudar a rescatar y tratar a los animales heridos. No pasó mucho tiempo y ahí estabas paseando por esta finca en compañía de tu difunto padre y del señor Gustavo. De repente, se forma un incendio alrededor de la granja y crece fuera de control. Para solucionar el problema, llamamos a un indio en lugar de a los bomberos. Pero este indio pudo controlar el viento y la lluvia, y eso fue lo que pasó. Hizo llover y salvó la granja de la destrucción total. Sin embargo, muchos animales resultaron heridos. Algunos estaban inconscientes, pero estaban vivos, como pude ver, todavía respiraban. Muchas personas fueron llamadas para ayudar a rescatar y tratar a los animales heridos. No pasó mucho tiempo y ahí estabas paseando por esta finca en compañía de tu difunto padre y del señor Gustavo. De repente, se forma un incendio alrededor de la granja y crece fuera de control. Para solucionar el problema, llamamos a un indio en lugar de a los bomberos. Pero este indio pudo controlar el viento y la lluvia, y eso fue lo que pasó. Hizo llover y salvó la granja de la destrucción total. Sin embargo, muchos animales resultaron heridos. Algunos estaban inconscientes, pero estaban vivos, como pude ver, todavía respiraban. Muchas personas fueron llamadas para ayudar a rescatar y tratar a los animales heridos. Pero este indio pudo controlar el viento y la lluvia, y eso fue lo que pasó. Hizo llover y salvó la granja de la destrucción total. Sin embargo, muchos animales resultaron heridos. Algunos estaban inconscientes, pero estaban vivos, como pude ver, todavía respiraban. Muchas personas fueron llamadas para ayudar a rescatar y tratar a los animales heridos. Pero este indio pudo controlar el viento y la lluvia, y eso fue lo que pasó. Hizo llover y salvó la granja de la destrucción total. Sin embargo, muchos animales resultaron heridos. Algunos estaban inconscientes, pero estaban vivos, como pude ver, todavía respiraban. Muchas personas fueron llamadas para ayudar a rescatar y tratar a los animales heridos. Todos ayudaron a llevarlos al hospital donde el anciano también estaba ayudando a tratarlos. Me alegró mucho verlo a él y a su padre trabajando juntos para salvar la vida de estos animales enfermos. Como había muchos pacientes, llamé a más médicos para que pudieran ayudar, que venían de otras ciudades. Ninguno de ellos murió gracias a Dios y a los que ayudaron en esto. Trabajo. Regresé a casa y vi en la televisión que había habido un accidente de avión. Agarré a mis perros y corrí al lugar del accidente que parece estar cerca de mi casa. Los perros son buenos olfateadores y podrían ayudar a encontrar sobrevivientes. Trabajamos muy duro y me alegró saber que todos sobrevivieron. Fue muy agradable saber que nosotros tres y mis perros habíamos hecho un buen trabajo. Luego, Guilherme interrumpe la historia de Joao Rubens. ¿Nosotros tres? ¿Quién estaba allí también?, preguntó el doctor. Yo, tú y la doctora Claudia también estábamos allí ayudando a sacar a la gente y hacer los vendajes. Cuando todos estuvieron a salvo dentro de las ambulancias, los tres nos abrazamos, felices por el trabajo realizado. Después me desperté. Vaya, Joao Rubens, qué noche tan movida, ¿eh? Y yo, en cambio, ni sueño. Duermo como un tronco. Si sueño, rara vez recuerdo alguna parte de lo que sueño. Solo recuerdo algo cuando duermo rápidamente. Hoy, por ejemplo, ni siquiera soñé. Pero me desperté con un humor y unas ganas de trabajar que ni te imaginas. Creo que esa es la ventaja de no soñar durante la noche, dijo Guilherme, que siguió hablando con Joao Rubens sobre los sueños y el sueño. Mientras hablaban, Joao Rubens se dispersó por un momento, notando que una persona pasaba frente a la clínica tratando de jalar una yegua que se negaba a caminar. Llevaba a la espalda una pesada carga enganchada a un carro. El dueño del animal comenzó a gruñir y enfurecerse, hablando en jerga baja al animal que parecía exhausto. Se podían ver gruesas gotas de sudor rodando por la cara y los costados del animal, mojando su cuerpo y empapando su pelaje. El sudor que fluía se mezclaba con la sangre que se filtraba por debajo de las ataduras apretadas. Las toscas cuerdas cortaban su piel y dejaban al descubierto heridas cuyo olor atraía a las moscas que sobrevolaban al animal. Estaba muy débil y le temblaban las piernas.
Sus dientes rechinaban y su expresión facial era de extremo dolor. Pateaba insistentemente el piso como para ahuyentar el dolor que la afectaba, el cual parecía empeorar con cada tirón que el hombre forzaba tirando de las cuerdas. Cuanto más la obligaba a caminar, más sangre brotaba y caía al suelo, que ya se estaba tiñendo de rojo. Sus gritos, que sonaban como un maníaco, ya no la asustaban, estaba a punto de perder el conocimiento. Sin embargo, aún reunió la fuerza para tratar de dar al menos un paso. Con el esfuerzo, sus ojos se agrandaron y saltaron de sus órbitas, sus fosas nasales se dilataron como si tratara de extraer la máxima cantidad de oxígeno del aire para tratar de tomar algo de fuerza para caminar y evitar que su dueño se enojara aún más y se volviera violento. Luego, con sumo esfuerzo, quiso dar un paso, pero vaciló. Sus piernas no aguantaron, se doblaron provocando que cayera con las patas delanteras flexionadas, lastimándose aún más las rodillas. «Animal estúpido», gritó el dueño del animal, quien tenía una expresión de enojo en sus ojos. Terminó la frase asestando un poderoso puñetazo entre los ojos de la yegua que apenas resistió y perdió el equilibrio, aturdida por el golpe. Nervioso con el pobre animal, el dueño forzó aún más las cuerdas sobre sus heridas exponiéndolas dejando ver la extensión de las heridas. William, al presenciar esa escena, no pudo contenerse y fue al encuentro del animal para tratar de revivirlo. Trató de ponerlo de pie, ya que estaba a punto de volcarse y si se caía, toda la carga se le venía encima, empeorando la situación. Tanto Joao Rubens como Guilherme, ignorando la presencia del dueño de la yegua, intentaron ponerla en una mejor posición, pero aún estaba mareada por la agresión que recibía. El hombre, que parecía estar fuera de sí, dejó escapar un grito resonante advirtiéndoles que se alejaran de allí y que se metieran en sus propios asuntos, amenazándolos. «Quítale las manos de encima a mi animal si no quieres que te peguen a ti también», gritó con voz profunda el cuarentón. Ese hombre de gran estatura era mucho más grande que Guilherme y parecía ser mucho más fuerte también, pero la amenaza no intimidó al médico que entonces habló: «Disculpe señor, pero ¿no ve que esta yegua no puede trabajar? Está magullada y sangrando y muy débil por la infección y la fiebre. Ella necesita descansar y ser tratada. Necesitamos aligerar su carga y atender sus heridas». Antes de que Guilherme terminara lo que tenía que decir, el hombre se le acercó con mirada de pocos amigos y ya tenía los puños cerrados listos para golpearlo como lo hizo con el animal. Guilherme esquivó el golpe por reflejo y todavía trató de discutir, pero el bruto se abalanzó sobre él y trató de atacarlo de nuevo. Joao Rubens, que solo estaba mirando, trató de interferir y evitar que golpeara al jefe, que fue lanzado lejos con un solo golpe de ese hombre desconocido. Joao Rubens cayó y se golpeó la cabeza contra la acera y un hilo de sangre le corrió por la cara, manchándolo. El médico no pudo contenerse más y antes de que su agresor pudiera darse cuenta, Guilherme instintivamente levantó el puño derecho y lanzó un fuerte puñetazo que tumbó a su oponente hasta quedar sentado. El hombre atónito permaneció en esta posición durante unos minutos sin entender lo que pasaba. Guilherme ayudó a Joao Rubens, aprovechando la ausencia temporal del dueño de la yegua, que permanecía sentado en el suelo, consiguió desenganchar a la yegua y ponerla en pie. Se formó una pequeña multitud en torno a aquella confusión y al ver que el animal andaba suelto, vinieron unos a traerle agua, porque tenía sed. Guilherme desató las riendas y llevó al animal a un lugar sombreado al lado de su clínica, comenzando con los vendajes. Las heridas profundas mostraban el tejido subcutáneo lesionado e incluso algunos músculos fueron cortados por las cuerdas apretadas alrededor del pecho y el abdomen. Cuando su dueño recobró el conocimiento, vio que su carga estaba suelta y que el médico se llevaba a su animal. Desde lejos gritó: «Quédate, entonces, con este animal sin valor. Quédate con esta estúpida y perezosa yegua que ni siquiera puede hacer las tareas más pequeñas sin pedir descanso. Pero ten por seguro que luego te arreglo las cuentas», y se alejó echando humo y haciendo gestos sin sentido. El pobre animal era piel y huesos. La herida abierta en su espalda estaba llena de larvas de moscas, que se asentaron y devoraron su carne. Fueron atraídos por el olor a sangre que rezumaba de las heridas. Era joven, pero parecía una yegua mucho mayor debido al trabajo forzado que la obligaban a hacer. El médico no entendía cómo podía soportar aún esa carga estando tan débil y desnutrida. Guilherme, consternado,
La alimentó y trató las heridas, extrajo las larvas y le aplicó antisépticos y antibióticos. Luego la llevó a la parte trasera de la clínica donde pudo descansar lejos de su antiguo dueño. Una vez dentro de la clínica, Joao Rubens todavía estaba impresionado por la agresividad del extraño, ya que no estaba acostumbrado a que la gente actuara de esa manera. Pero quedó aún más impresionado por la expresión en el rostro de su jefe mientras lo defendía. Parecía transfigurado como una bestia salvaje. Joao Rubens nunca antes había visto esa expresión en él. Entonces el ayudante y amigo dijo: «Gracias, jefe, por su intervención. Ese hombre podría haber hecho algún daño, ya que era mucho más grande que nosotros. Sin embargo, perdóname jefe, pero creo que deberíamos haber controlado nuestros instintos y evitado el curso de la agresión. Podríamos habernos alejado para evitar el desenlace violento. Usted, señor, es muy fuerte. Nunca pude imaginar que su golpe fuera tan poderoso. Podría haberlo matado», concluyó. «Sí, realmente me asusté. Ni siquiera me di cuenta de la fuerza que usé. Fue todo tan rápido que no tuve tiempo ni de pensar. Cuando lo vi sangrar, me convertí en un animal y fui tras él. Necesito controlar mejor mi lado animal. No es porque sea veterinario que tengo que comportarme como un animal salvaje», concluyó Guilherme. «Pero por otro lado, jefe, como todo siempre tiene un lado positivo, mostraste algo que tenías oculto». «¿Qué, Juan?» «Expresaste tu compasión por el animal que estaba sufriendo y probablemente moriría si no fuera por tu intervención. Si fuera en otro momento, dirías que si el animal era suyo, el problema también era suyo. Tal vez ni siquiera intentaría hacer lo que hizo y dar la espalda al sufrimiento del pobre animal. Eres realmente diferente. Está cambiando, se está transformando para mejor. Quizás estos días agitados que he estado pasando me están sirviendo de algo después de todo», dijo Guillermo. Entraron en la clínica. Mientras la multitud de curiosos se dispersaba, Guilherme contactó al señor Matabeira y le preguntó si aceptaría al animal en su finca, ya que no podían tenerlo en la clínica. El señor Matabeira no tuvo dudas y mandó a buscarlo de inmediato. La yegua fue colocada con los otros caballos en la finca, y recibiría los cuidados necesarios para recuperarse y nunca más tener trabajos forzados desde ese día en adelante. Después de unos días, la yegua ya se estaba recuperando, ni siquiera parecía el mismo animal, se adaptó al nuevo hogar y a los demás animales de la granja donde se llevaba bien con todos. Era muy dócil. Suci el mismo día en que ocurrió el incidente del conductor del carro y su yegua, un joven y una mujer de unos 70 años ingresaron a la clínica de Guilherme, llevando en brazos a un perro pequinés. La perra era de avanzada edad, pues se notaba la blancura que tomaba todo el pelo de su rostro y la catarata que opacaba sus ojos. El niño se detuvo en la entrada con la señora y antes de saludar al doctor, inmediatamente le hizo una pregunta seca y contundente: ¿haces eutanasia? Sí. Cuando la situación me pide y me obliga. Pero esta característica es la última opción. Solo utilizamos este procedimiento cuando se han agotado todas las alternativas terapéuticas y el animal está sufriendo. Joao Rubens observa a su jefe y piensa para sí mismo. Vaya, el jefe ha cambiado mucho. Si fuera hace un mes, no diría lo que dije ahora, simplemente los invitaría a entrar para acordar las tarifas del servicio. Joao Rubens se alegró de notar estos cambios positivos en su jefe. Discreto, callado en un rincón de la habitación, Joao seguía escuchando el argumento de su jefe en contra de la eutanasia conveniente, solicitada por aquel joven que acompañaba a su madre y al cachorro, quien pronto se percató de la falta de voluntad del veterinario para proceder a la eutanasia. Entonces el niño dijo sin rodeos: «Pero quiero que mates a ese perro. Él es muy viejo y solo le da trabajo a mi mamá, que también es vieja. Esta perra ya no ve bien, hace sus necesidades en cualquier parte y debes estar de acuerdo conmigo en que un animal viejo tiene que morir porque no sirve para nada más». Guilherme se limitó a mirar y no dijo nada durante algún tiempo. Estaba tratando de no ser grosero con el niño, permaneciendo en silencio mientras miraba a la señora que sostenía al perro en sus brazos y acompañaba al niño. Finalmente, saliendo de su silencio, William le preguntó al niño: «¿Es esta tu madre?» «Sí, es mi madre, ¿por qué pregunta?»
¿Crees que te está molestando porque ella también es vieja?, preguntó el doctor mientras mantenía una mirada inquisitiva fija en los ojos del niño. El chico tardó un poco en responder y lo hizo con inseguridad. Bueno, sí, sí. Sin responder exactamente a la pregunta formulada, dijo, esto no viene al caso, dijo, tratando de apartar la mirada de su madre. Entonces William habló categóricamente, no señor. Aquí no hacemos eutanasia. Busque otro lugar que lo haga. Pero es tu trabajo. Tú simplemente haz tu parte y yo pagaré, y eso es todo. El chico volvió a hablar en voz alta y ronca. Guilherme, quien aún estaba algo molesto por el episodio de la yegua, sintió que su rostro volvía a calentarse, pues se enfadaba con la presencia de aquel muchacho impertinente y arrogante. Por favor, le pidió al joven que saliera de su clínica, pues se sintió insultado. La señora, que había permanecido en silencio hasta entonces, preguntó ingenuamente a su hijo, «Hijo, el joven no quiere atender a Susie». La señora era sorda y no escuchó nada de su diálogo. Pero antes de irse, el chico dijo en tono desafiante. «Si no lo haces tú, alguien más lo hará». Y tirando bruscamente del brazo de su madre, se retiró. Antes de irse, su madre volvió a preguntar sin que nadie respondiera, ¿por qué el joven no quiere consultar a Susie? Minutos después de esa discusión, el joven regresó, pasando frente a la clínica, tocó el claxon de su vehículo y saludó al médico, como si dijera, alguien hizo lo que no querías hacer y me dieron deshazte de ese fastidio y dejaste de ganar dinero fácil. Guilherme miró al joven que sonreía con una expresión sarcástica y la tristeza estampada en su rostro. Al médico le sucedió algo insólito, una lágrima le resbaló por la cara. Joao Rubens entendió que el cambio realmente le estaba pasando a su amigo, y pensó que era mejor dejarlo solo. Ella se alejó en silencio para no molestarlo. Posteriormente se enteraron que el muchacho buscaba una tienda de venta de productos para animales, cuyo dueño tiene fama de actuar ilícitamente atendiendo a los animales, medicándolos, vacunándolos e incluso realizando intervenciones quirúrgicas. Era un laico haciéndose pasar por un veterinario. Por una suma de dinero, ejecutó al animalito con una inyección de insecticida. El pobre animal murió sufriendo bajo la acción del veneno que paralizó sus músculos respiratorios impidiéndole respirar, estando completamente lúcido. Después de algún tiempo, Joao Rubens regresó y encontró a su jefe todavía triste. Ella se sentó a su lado sin decir una palabra. El silencio se mantuvo durante algún tiempo hasta que Guilherme, entonces, interrumpió esa quietud. Joao Rubens, una vez me hablaste del sufrimiento de los animales. He estado pensando en esto y no puedo entender por qué la naturaleza permite que los animales sufran, principalmente, que sufran por las acciones que realizamos los seres humanos. Es casi inconcebible para mí que esto suceda. Es imposible entender por qué un pez es mutilado durante la captura por los pescadores que practican la pesca depredadora, los delfines son asesinados cuando caen en las redes de los pescadores. ¿Alguna vez has visto cómo preparar una langosta? Los arrojan vivos al agua hirviendo. Los toros durante los espectáculos taurinos públicos son torturados por toreros que divierten a la gente haciéndola desangrarse. ¿Cuántos animales son abandonados a su suerte desde cachorros en las calles, donde muchos mueren o son maltratados por gente insensible? Muchos animales salvajes son capturados y vendidos como objetos al costado de las carreteras para vivir en cautiverio lejos de su hábitat natural. Los animales de circo están obligados a trabajar bajo pena de ser electrocutados o apuñalados con instrumentos contundentes si no obedecen y no son dóciles. Hay miles de ejemplos que podría citar, pero no me gusta ni pensar. Usted podría estar pensando que cambié de opinión acerca de esto muy rápidamente, pero supongo que siempre creí estas cosas y nunca presté la debida atención. ¿Qué dices de eso, Joao Rubens? Bueno, jefe, según lo que yo sé, los seres humanos llegamos a esta condición después de pasar por varias etapas evolutivas por las que pasan los animales hoy en día. Como espíritus, reencarnamos innumerables veces, en distintas fases que incluían aquellas en las que ahora se encuentran los animales. Lo que tenemos hoy, como carga de conocimiento espiritual, se debe en gran parte al uso que tuvimos en estas fases en las que íbamos disfrazados de animales. En estas fases,
Cuando aún no éramos humanos, éramos desde los animales pequeños hasta los grandes, como ballenas, delfines, caballos, etc. Todas las situaciones por las que pasamos nos sirven hasta el día de hoy, porque fueron parte de nuestro aprendizaje. Nuestras clases básicamente se reducían a aprender cómo defendernos y preservar las especies, pero teníamos algunas nociones preliminares que nos ayudan hoy a discernir el bien y el mal, el bien y el mal. Lo que aprendimos como animales nos ayudó a encontrar el camino que más adelante nos llevará a una meta mayor en la espiritualidad. Por lo tanto, en ese momento ya estábamos dando los primeros pasos que aún dejan reflejos en esta existencia actual. Para probar nuestro paso por estas fases, basta con observar el desarrollo de un embrión humano. El embrión que se desarrolla dentro del útero de una mujer pasa por etapas de maduración que representan una especie de recapitulación de las etapas en las que nos encontrábamos antes de ser humanos. Dentro del abdomen de nuestras madres como embriones. Hay veces que tenemos redes interdigitales como las aves acuáticas, tenemos branquias como los peces durante un tiempo también, y respiramos sumergidos en líquido como si fuéramos animales acuáticos. Nuestro aprendizaje comenzó inmediatamente cuando fuimos creados por una inteligencia mayor, a la que ustedes llaman naturaleza y yo llamo Dios. No importa qué nombre se le dé al creador de todo lo que existe en el universo, lo que importa es que hay un creador que nos puso en esta vida para aprender y crecer espiritualmente. Para nosotros los humanos, el sufrimiento y el dolor tienen un gran peso en el sentido del aprendizaje. Para ellos también hay un peso, pero es menor. Si hoy somos conscientes del mundo que nos rodea y de las relaciones sociales, es porque hemos aprendido a lo largo de existencias anteriores, incluso como animales. Cuando éramos humanos primitivos y todavía estábamos aprendiendo a ser personas. Matamos por comida y territorio. Es cierto que hoy en día hay gente que todavía actúa así, pero son una minoría. Para la mayoría, la idea de quitarle la vida a otra persona por motivos materiales no es concebible. Si hoy somos conscientes del mundo que nos rodea y de las relaciones sociales, es porque hemos aprendido a lo largo de existencias anteriores, incluso como animales. Cuando éramos humanos primitivos y todavía estábamos aprendiendo a ser personas. Matamos por comida y territorio. Es cierto que hoy en día hay gente que todavía actúa así, pero son una minoría. Para la mayoría, la idea de quitarle la vida a otra persona por motivos materiales no es concebible. Si hoy somos conscientes del mundo que nos rodea y de las relaciones sociales, es porque hemos aprendido a lo largo de existencias anteriores, incluso como animales. Cuando éramos humanos primitivos y todavía estábamos aprendiendo a ser personas. Matamos por comida y territorio. Es cierto que hoy en día hay gente que todavía actúa así, pero son una minoría. Para la mayoría, la idea de quitarle la vida a otra persona por motivos materiales no es concebible.